Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo número 32, donde vamos a leer la palabra de Dios en la continuación del estudio que estamos desarrollando versículo a versículo en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice Génesis capítulo 32, del versículo 22 en adelante: aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. En las semanas anteriores hemos estado estudiando cómo Jacob había llegado a entender que él no se podía pasar toda su vida huyendo de su pasado, huyendo de los pecados y fracasos que él había cometido. Y Dios le había llegado a la comprensión que él tenía que afrontar las consecuencias, volver a su hogar, enfrentar a su hermano a quien él había engañado, enfrentar a su padre Isaac, a quien también él había engañado, y poder reconciliar las cosas de tal manera que ya él no tuviese que continuar viviendo como había sido en los últimos 20 años, donde había sido engañado múltiples veces, que de la misma manera que él había engañado a su padre y a su hermano, ahora lo habían engañado a él muchas veces más y de maneras muy dolorosas también. Él sabía que no podía continuar de esa manera y por eso él ha decidido volver para encontrarse con su hermano Esaú. Pero hemos explicado también que aunque una persona sepa que debe afrontar su pasado y afrontar aquellas cosas que le resultan vergonzosas o penosas,
aunque tenga la resolución, no por eso es fácil. Por eso es que hemos visto cómo a Jacob le han rodeado temores. Humanamente él ha tomado algún tipo de medida para poder salvar lo que parece ser una inminente pérdida ante un posible ataque de su hermano Esaú, quien viene a encontrarle juntamente con 400 hombres armados, es decir, un ejército en esa época. Era conflictivo para Jacob tener que hacerlo, pero sabía que debía hacerlo. Sabía que el momento de encontrarse con su hermano se acercaba. Le ha enviado algunos regalos, como lo estudiamos la semana anterior. Pero esa noche, la misma noche que él ha enviado, la noche del día en el cual él ha enviado a los mensajeros para que lleven regalos a su hermano Esaú, esa noche, dice el versículo 22, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. El río Jaboc es uno de los afluentes del río Jordán. Es decir, es un río, porque existe todavía, solo que hoy tiene otro nombre, pero aún existe. Es un río que va a desembocar y alimentar el río Jordán. Es decir, que aquí estamos en la parte norte de Israel, que es ya parte de la tierra prometida, la región de Galaad, donde Jacob se encuentra y donde sabe que su hermano Esaú llegará muy pronto, realmente al día siguiente. Por eso es que esa noche, aunque siempre es peligroso atravesar un río en horas nocturnas, él decide hacerlo como una última medida de tipo humano para tratar de preservar lo que con mucho esfuerzo él había logrado ganar. Claro, lo primero son sus esposas, sus hijos, sus criadas que las hace pasar el río. Luego dice que también hace pasar su ganado, porque esa era una manera de ponerlos a salvo, porque por lo menos el río llegaría a ser como una barrera natural entre su hermano y su familia. Lógicamente, como ellos vienen de la tierra de Padán Aram, es indudable que el río lo están atravesando del norte hacia el sur. Lo que Jacob no sabe es que Esaú llegará a encontrarlo por el lado sur. Entonces, él cree que Esaú llegará por el norte, por eso los hace pasar el río, para que el río sea como otro elemento que retrase el avance de su hermano y sus hijos y ganado pueda escapar en un mayor número. Pero él no cuenta con que su hermano Esaú viene por la parte sur. Pero en realidad eso no es importante. Lo importante es que cuando ya Jacob ha hecho pasar su familia y sus propiedades, dice el versículo 23, una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. O sea, eso era lo que Jacob necesitaba en ese momento. Quedarse solo. Lógicamente, él sabía que su hermano no iba a llegar de noche. Y sabía que el encuentro iba a ser hasta el día siguiente. Y él sentía que al hacer pasar su familia y sus posesiones al otro lado del río Jaboc, estaban no seguros, pero por lo menos ya no tan expuestos como
si hubieran quedado en la parte norte, en la creencia que él tenía que su hermano iba a llegar por el lado norte. Pero entonces Jacob, ya que han pasado todos, él decide quedarse solo. Y se queda solo al otro lado del río, porque él ahora necesita a Dios. Necesita a Dios. Esto es bien importante porque fíjese que cuando nosotros hablamos que necesitamos a Dios, normalmente lo relacionamos con el tema de la oración. Entonces decimos, yo necesito al Señor, iré a orar. Entonces vemos la oración como el recurso que nos lleva ante Dios. Pero recuerde que Jacob aquí, él ya oró. Él ya oró. Y cuando vimos la oración que él hizo, explicamos que es la oración más desarrollada, más completa, más madura de todas las oraciones que se han encontrado hasta este momento en este libro primero de Génesis, primer libro de la Biblia. Entonces, si Jacob ya había orado, entonces en realidad lo que él necesita ahora no es exactamente orar. Por eso yo le decía, él sentía la necesidad de Dios, no necesidad de orar, lo cual ya había hecho, sino necesidad de Dios. Solamente eso que estoy mencionando es importante porque es necesario aprender a distinguir la oración de Dios, porque una persona puede orar y puede orar mucho, pero es distinto tener una necesidad de orar a tener una necesidad de Dios. Son cosas distintas. Usted puede encontrarse con Dios no necesariamente a través de la oración. ¿Cómo va a ser ahí el encuentro que Jacob tendrá con Dios? Que no es un encuentro de oración, es una pelea la que habrá. Es una pelea la que hemos leído que ahí se produce. No es una noche de oración, es una noche de lucha. Entonces, él se encuentra con Dios, pero no para orar, sino para tener otro tipo de experiencia con Él. Solamente las personas que han logrado tener la experiencia de diferenciar entre orar y encontrarse con Dios, entienden lo que estoy diciendo. Yo no digo que a través de la oración uno no puede encontrarse con Dios. Yo creo que siempre que oramos, nosotros estamos en contacto con Dios por medio de la oración. Pero esa es una cosa. Otra cosa es encontrarse con Dios mismo. Lastimosamente, hermanos, en los últimos años ya no han continuado imprimiendo un libro cristiano que se llama, bueno, lo publicaron en español con varios títulos. Un título era El diario de David Brainerd. Otra editorial lo publicó con el nombre El testimonio personal de David Brainerd. Pero en realidad los dos libros, aunque tenían nombre distinto, el contenido era el mismo. Eran extractos del diario de David Brainerd. David Brainerd fue un jovencito, que se dedicó a evangelizar a los indios pieles roja que habitaban lo que ahora es los Estados Unidos en la época de la colonización. Y él era un muchacho entregado a la oración. Entonces él llevaba un diario que, como su nombre lo dice, lo escribía diariamente, donde él iba relatando las experiencias que tenía en oración.
Es un libro excelente que inspiró a otros grandes misioneros. Él vivió en el siglo XVII y luego inspiró a misioneros del siglo XVIII, del siglo XIX y aún del siglo XX. Le digo, es una lástima que no sé por qué razón el libro ya no continuó siendo publicado. Pero es fantástico el libro, cómo él narra sus experiencias en oración. Pero lo que le quiero decir es que hay una parte del diario de David Brainerd donde él habla de un día que fue a orar. Estamos hablando de la costa este de los Estados Unidos, en esa época pues llena de bosques. Era la época de la colonización. Y él acostumbraba a ir a orar al bosque, era en el bosque donde él oraba. Y él cuenta que ese día se arrodilló al lado de un árbol y comenzó a orar. Pero dice que llegó un momento en que él sentía tanta hambre de Dios que dejó de orar. Fíjese, en nuestra lógica sería lo contrario, ¿no? Si yo tengo hambre de Dios, lo que tengo que hacer es orar, buscarlo más a Él. Pero él, que era una persona que oraba horas cada día, al sentir esa hambre de Dios, lo que hizo fue lo inverso, dejar de orar. Y yo recuerdo las palabras de él. Él dice, aunque hacía frío esa mañana, estaba, dice, sudando intensamente por la experiencia tan fuerte que él estaba teniendo de la presencia de Dios. Pero ahí es donde él explica y dice que él no estaba orando nada, él no estaba pidiendo nada, él ni siquiera le estaba hablando a Dios. Él solamente estaba en la presencia de Dios, sabía que Dios estaba ahí. Él experimentaba la presencia de Dios. Y él decía que eso era todo lo que él deseaba. Lo que él quería era seguir en esa comunión con Dios donde no había palabra, no había oración, no había nada. Solo el hecho que lo tenía a él. Entonces, allí usted tiene un ejemplo de que aunque la oración nos conduce a Dios, uno puede encontrarse con Dios independientemente de la oración. Hay personas que caen en el error de orar por orar. Y son esas personas que están preocupadas siempre por el reloj. Y que comienzan a orar y dicen, Padre, esto y lo otro. Ya llevo 5 minutos. Señor, pues como te decía, ayúdame en esto. 8 minutos. Y está pendiente. Que tiene que completar la hora o las 2 horas. Lo que se haya propuesto. Esa persona está orando por orar. Simplemente por llenar un tiempo que quizás él se lo inventó o alguien le dijo, usted tiene que orar 3 horas diarias y lo aceptó como cierto. Pero Jacob no quería eso. De hecho, él ya había orado, él no quería orar. Él lo que quería era a Dios. Y sabe, en nuestra vida, todos los que tenemos alguna relación con Dios, todos un día también tendremos que atravesar nuestro Jaboc. Todos tendremos que llegar al vado de Jaboc en algún momento de nuestra vida, a veces en varios momentos de nuestra vida. Porque esos son los momentos que forman a los cristianos, que los modelan, que los cambian, que los transforman. Por eso Jacob sintió la necesidad de quedarse solo. Y se quedó solo y cayó la noche. Y en la oscuridad de la noche, un hombre aparece, se abalanza sobre Jacob. Jacob comienza a luchar con él. Recuerde que Jacob era un hombre fuerte. Lo estudiamos cuando él llega a Padán Aram,
que él solo logra mover una piedra que cubría un pozo, una piedra que normalmente la movían entre varios hombres, pero él la mueve solo. Él era fuerte. De cuando él se siente atacado por este hombre, comienza a luchar con él, y es una lucha que se va prolongando y prolongando. En ese momento, Jacob no sabe con quién está luchando todavía. Pero a medida que la lucha se va desarrollando y desarrollando y desarrollando, él va entendiendo que ese hombre, como dice acá, con el cual pelea, no es un hombre común y corriente, porque pelea toda la noche y ya se acerca el amanecer. Y él dice, cualquier otro hombre yo ya lo hubiera derrotado. Pero este hombre no daba muestras de cansancio, ni de debilidad, ni que estuviera cerca su derrota. Pero también el tesón de Jacob era grande. Todo esto que está sucediendo en el vado de Jacob era una experiencia que Jacob estaba teniendo con Dios. O sea, no digo que esto no ocurrió. Lo que digo es que eso que ocurrió le estaba dando enseñanzas a Jacob que nosotros podemos aprovecharlas para aplicarlas para nuestra vida también. Entonces note, Jacob está luchando, él cree, con un hombre. Pero eso ilustra todo lo que Jacob había hecho hasta ese momento. Todo lo que su vida era, estaba representado ahí. Porque Jacob siempre se había apoyado en su propia fuerza. En su propia fuerza para lograr lo que quería. Por su fuerza le compró la primogenitura a su hermano. En lugar de descansar en la promesa que Dios le había dado, él luchó con su hermano. Luego le miente a su padre para ganar también la bendición de la promesa. Luego engaña a su hermano Esaú y le arrebata la bendición de la promesa. Luego en Padán Aram él ha tenido que luchar por 20 años con su suegro. Y como que si fuese poco, él también ha tenido que luchar con problemas con lo que ahora son sus 4 esposas, que él solo quería una, pero por los engaños otra vez que él está cosechando, se ve con 4 esposas, lo cual le causa problemas serios, que son los que ahora él debe enfrentar. Pero eso había sido la vida de Jacob: luchar contra su padre, contra su hermano, contra su suegro, contra sus esposas. Es una lucha y una lucha y una lucha continua. Pero fíjese, es una lucha, ¿por qué? Porque Jacob no se resigna a los caminos de Dios. Y los caminos de Dios son que todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Él había sembrado mentira. Él tendría que cosechar las consecuencias de ese engaño. Y mientras él no llegase a un arrepentimiento, mientras él no se humillara delante de Dios, él iba a continuar luchando contra las personas, pero sin lograr que esa lucha termine jamás, como esa lucha en el vado de Jacob no paró toda la noche. Hay muchas personas que a veces dicen, ¿por qué será que en la iglesia no hay amor? Y hay personas que cuando no se consideran amadas, aunque Dios no nos ha llamado a que seamos amados, Él nos ha llamado a que amemos, que es bien diferente y es bien claro en la Biblia eso. Pero siendo tan claro, muchos cristianos no lo entienden y creen que las iglesias o el cristianismo es para ser amados.
Cuando no encuentran ese amor, entonces lo que hacen es que cierran sus corazones. Y dicen, bueno, yo nací sin hermanos en Cristo, ¿no? Así que yo no los necesito. Yo no necesito de la iglesia. Si no me saludan, que no me saluden, yo no voy a saludar. Entonces, cierran su corazón. Pero ¿qué es lo que están haciendo ahí? Están luchando con su propia fuerza. Y ese no es el camino de Dios. Porque ¿qué sucede? Cuando cierran su corazón, ¿qué es lo que están sembrando? Lo que están sembrando es frialdad, indiferencia, pudiera ser hasta desprecio hacia las otras personas. Entonces, ¿qué van a cosechar? Lo mismo, lo único que multiplicado al 30, al 60 o al 100 por 1. Porque la cosecha siempre es mayor que la siembra. Se siembra una semilla de frijol, pero obtiene usted 2 libras de semilla. Igual usted puede sembrar indiferencia y decir, no, yo no necesito amar a nadie. Aténgase. Usted puede hacerlo, pero si eso siembra, eso cosechará multiplicado. Y eso será dar cosas contra el aguijón. Luchar como Jacob contra todo mundo. Pero fíjese, Jacob pensaba que él estaba luchando contra un hombre. Pero yo le pregunto, ¿realmente era un hombre contra quien Jacob luchaba? Oseas, el profeta Oseas lo dice bien claro en el capítulo 12. Si no lo encuentra, no se preocupe, yo se lo voy a leer ahorita. Es el versículo 4 y 5. Refiriéndose a esa noche en el vado de Jaboc, dice Oseas, luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Y oiga esto, habló con el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Entonces, ¿contra quién luchaba Jacob? Era contra el Señor Todopoderoso. Pero él pensaba que luchaba contra un hombre. Él pensaba que luchaba contra su hermano Esaú, pero estaba luchando contra Dios. Él pensaba que luchaba contra su padre Isaac para hacerse de la promesa, pero no era contra Isaac, era contra Dios que luchaba. Él pensaba que era contra su avariento suegro Labán que luchaba, y no era contra él, era contra Dios. Entonces, de igual manera, cuando nosotros cerramos el corazón hacia los hermanos, hacia la iglesia, no se lo estamos cerrando ni a los hermanos, ni a las hermanas, ni a la iglesia, ni a la familia. Le está cerrando el corazón a Dios. Está luchando contra el Señor, el Todopoderoso. Por eso es que Jacob luchaba y no podía vencer, porque ¿quién puede vencer a Dios Todopoderoso? Claro, nadie puede vencerlo. Entonces, jamás Jacob lograría vencer o salir adelante de su vida triste, dolorosa, llena de incidentes, mientras continuara luchando, según él, contra los hombres. Pero en realidad era contra Dios que luchaba. Pero por otro lado, Dios está luchando también contra Jacob. Porque Dios, durante esos 20 años, ha tenido una lucha con Jacob. Y la lucha es la de doblegarlo. La lucha de Dios ha sido llevar a Jacob al vado de Jaboc, donde lo tiene ahora.
Eso es lo que Dios quiere, quebrarlo. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Que Dios quebrante nuestro yo, que quebrante nuestro orgullo. Pero sabe, eso es lo más difícil. Lo más difícil. Uno le puede decir a una persona que se convierte a Jesús: oiga, usted tiene que usar Biblia. La persona compra la Biblia y la anda bajo el brazo, no hay problema. Uno le puede decir a una persona: oiga, usted tiene que venir a la iglesia. Viene, no hay ningún problema. Uno puede decirle cualquier requerimiento religioso a cualquier persona y las personas lo van a hacer. Uno puede decirle: mire, tiene que bautizarse en agua. La gente lo hace. Debe recibir el bautismo del Espíritu. Sométase en oración para recibirlo. Lo hace y lo reciben. Pero lo que no podemos, o sea, sí podemos, pero sin resultados. Decirle a alguien: niéguese a su yo. Deje que su yo muera, para que se cumplan en ustedes las palabras de Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero llegar a ese punto, morir yo, que mi yo muera, hermano, eso es mire, hay millones de cristianos que han muerto y se han ido de esta vida con su yo intacto. Dios no terminó de quebrarlos. Pero ¿sabe algo? Dios no puede utilizar a nadie que Él no lo haya derrotado. Primero Dios tiene que vencerlo. Por eso es que Dios lucha contra nosotros. Lucha contra nuestro yo. Lucha contra nuestro orgullo. Y nos golpea. ¿Y sabe algo? La muerte del yo es dolorosa. Por eso es que nos resistimos tanto. Porque Dios nos dice: ven para acá, te voy a romper. Y nos coloca. Y dice: bueno, aquí va. Te voy a romper el yo. Y cuando viene el martillazo, ¡plum!, nos apartamos. Y Dios dice: ven para acá. Y dice: sí, Señor, yo entiendo que tú resistes al soberbio, pero das gracias al humilde. Aquí vengo, aquí está. Dame. Pero cuando ya viene, se aparta. Porque ¿sabe cómo Dios destruye nuestro yo? Tocándonos donde más nos duele. Y eso es lo que Dios había hecho con Jacob por 20 años. ¿Quién era la persona que Jacob más amaba? Era Raquel. Ahí lo dice claro la Biblia. Que él amaba a Raquel. Y después de 7 años de trabajar por ella y que se iba a casar con ella, ¿qué sucede? Que le dan la que no quería. Le dan a Lea. Y eso no es cruel. ¿Usted cree que eso no le dolió? Entonces Dios nos toca donde más nos duele. Pero Dios no lo hace, fíjese, Dios no lo hace porque Él se divierta y diga: lo voy a apoyar con alfiler a este. Y a esta mujer le voy a meter una aguja. Me encanta cómo llora. No, Dios no es un torturador. Dios lo que quiere es que nosotros, mire, si Jacob ahí, al verse engañado, cuando estudiamos eso, yo le dije: Jacob, de seguro, al verse engañado, inmediatamente él se recordó de cómo él se disfrazó para engañar a su padre. Ahora disfrazaban a Lea para engañarlo a él. Era claro que estaba cosechando. Allí era el momento. Cuando él dijera: Señor, me doy cuenta de mi error, de mi pecado, me arrepiento, lo confieso, te pido perdón, perdí a la mujer que yo amaba, pero ahora tú me has dado esta, que también ya estudiamos que la voluntad de Dios para Jacob era Lea, porque de ella vino la tribu de Judá, de la cual vino el Salvador. De la promesa iba por Lea, no por Raquel. Pero ¿qué hace Jacob? Dice: no, me dieron la fea, pero yo quiero la mía. Entonces pacta 7 años más. Sigue luchando, fíjese.
con sus fuerzas humanas, así como está luchando aquí en el valle de Jaboc. Entonces Dios tiene que seguir golpeando y golpeando y golpeando. Pero hay algo más, y es que el yo resucita. El yo se repone. Entonces, por eso es que Dios siempre debe golpearnos, 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 golpearnos. Porque ya le dije, solo al hombre roto, solo a la mujer rota, es a quien Dios usa para su gloria. Eso responde a la pregunta que algunos hacen: bueno, ¿por qué no hay tantos hombres de Dios que de verdad Dios los use? ¿Por qué no hay tantas mujeres que Dios en verdad las use, como la hermana fulana, pero solo ella? ¿Por qué? Porque solo ella se ha dejado quebrantar. A veces hay personas que tuvieron una situación en la vida que quebró su yo, y lo reconocen, su yo está roto, pero el yo comienza a reconstruirse, y comienza a cobrar fuerza, y comienza a cobrar dominio. Y el yo es tan perverso que la persona se puede comenzar a jactar que fue quebrantado en tal ocasión. Entonces Dios tiene que venir de nuevo con su martillo santo a quebrar de nuevo el yo. Y mientras más grande y más crece el yo de una persona, más fuerte debe darle Dios, para humillarlo y hacerle conocer que sin Dios somos nada. Que no podemos luchar contra él y vencerlo, como Jacob no podía. Pero entonces, versículo 25, cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, o sea, Dios no podía quebrarle el orgullo. Hermano, si por 20 años lo he estado machacando y no entiende. Entonces dice, se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, entonces lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Es decir, Dios, peleando con Jacob, lo toca en la cadera y se le disloca el músculo. Y entonces ya Jacob sintió un dolor tremendo. Según los médicos dicen que cuando se disloca la cadera, queda compresionado el nervio ciático, y eso produce unos dolores bien sabrosos. Entonces, así estaba Jacob. Eso es lo que Dios hace. O sea, este no se deja vencer. Entonces le vamos a tocar donde más le duele. Entonces, hermanos, hermanas, por eso nosotros no seamos necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Dependamos de Él. Entendamos que todo lo que ocurre en nuestra vida, lo que nos causa tristeza, dolor, pérdida, aquello que nos hace llorar, aquello que nos hace sufrir, aquello que nos hace perder lo que más amamos o valoramos, entendamos que es la mano de Dios que quiere quebrarnos para luego darnos algo mejor. Porque le digo, el propósito de Dios no es el sufrimiento de sus hijos. Lo que Él quiere, está bien, si no entiende, por las buenas, como no se deja vencer, entonces algo doloroso y le disloca la cadera. Pero no es porque la intención de Dios sea hacer sufrir a Jacob, es porque la intención de Dios es cambiar a Jacob. Entonces lo deja rengueando. Versículo 26. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Entonces el Señor le dice
a Jacob: suéltame, porque ya está por amanecer. Y ¿sabe cuál era el problema? Que como habían peleado toda la noche, y la noche es oscura, quizás había sido esa una noche sin luna. Pero ¿cuál era el problema? Que amaneciera, que iba a venir la luz del sol. Y al venir la luz del sol, iluminaría el rostro del hombre que peleaba con Jacob. Pero como era Dios, y no hay quien vea a Dios y viva, entonces en realidad no es que el hombre se tenga que ir ya, que ya es tarde, que ya va a amanecer. No es eso. Es que quiere proteger a Jacob. Y por eso le dice: suéltame, que ya va a amanecer. Pero entonces cuando Jacob dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Y aquí podemos unirlo con el pasaje de Oseas que le mencioné en el capítulo 12 de Oseas, donde dice que le lloró y le rogó. Aquí simplemente dice: no te dejaré si no me bendices. Pero no era así de simple, sino que él lloraba, él rogaba, él ya no quería que su vida continuara siendo como era hasta ese momento. Él quería que algo sucediera y que su vida tomara un rumbo diferente que el que había tenido hasta ese momento. Y por eso le decía: bendíceme, bendíceme. Pero como ahora Dios ya lo ha dislocado de la cadera, lo ha vencido, entonces Dios le dice, versículo 27, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, respondió. Pero usted recuerda qué significa el nombre Jacob. Ya hace meses que lo vimos, ¿verdad? Pero Jacob lo que significa es el que suplanta, el que engaña, el suplantador. Entonces cuando Dios le pregunta: ¿cómo te llamas? En otras palabras, lo que le está diciendo es: dime tu pecado. Y recuerda que los nombres, hermano, en la escritura eran descriptivos de la naturaleza de la persona. O sea, no eran nombres de calendario, ni eran nombres de un futbolista o de alguien que salía en una película, como a un niño que MacGyver le pusieron por ahí, que hoy ya es un muchacho, ¿no? No, aquí era que el nombre determinaba a la persona y la persona determinaba su nombre. Entonces, cuando él dice: me llamo Jacob, lo que él está haciendo es confesar: yo soy el suplantador, yo soy el que engaña, yo soy el que miente. Algunos han dicho que Jacob hasta significa ladrón, ¿no? Si así fuera, aunque no son muchos los que lo entienden de esa manera, él está diciendo: yo soy el ladrón. Ese es el quebrantamiento del yo. Cuando la persona llega a reconocer su realidad. Así que el problema es cuando nos creemos lo que no somos. Por eso es que en las escrituras del Nuevo Testamento dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay personas que se ven a sí mismos a saber cómo, ¿verdad? Se tragaron su propio cuento. Entonces se creen grandes, se creen no sé qué. Entonces es solo cuando se llega al reconocimiento y la persona dice: yo soy polvo, yo soy un pecador, yo no merezco nada, lo que tengo lo tengo por la gracia del Señor. Cuando se llega a esa confesión, esa es la única manera como Dios puede levantar a una persona. Por eso es que la humillación, el rebajarnos delante de Dios, es la única manera para que Él pueda exaltarnos. Pero mientras las personas se mantengan con esa coraza de orgullo, diciendo: no, yo no fui. No, lo que pasa es que usted no sabe los problemas que yo tengo. Siempre tienen una excusa, siempre tienen una explicación, siempre tienen
eso, una salida. Cuando lo que debe haber es un reconocimiento. Hay personas que dicen, no, si yo ya me reconcilié, yo ya le pedí perdón a Dios. Y no es cierto. El perdón no ha sido, o la solicitud de perdón no ha sido acompañada de un genuino arrepentimiento. Lo hacen como un trámite. Saben que tienen que reconciliarse. Entonces hacen una media oración. Señor, yo aquí te pido perdón. Pequé, me arrepiento, pero yo sé que la sangre de tu Hijo me perdona. Amén. Ya me reconcilié. Entonces cuando llegan los hermanos dicen, hermano, usted tiene que humillarse delante de Dios. No, si yo ya lo hice. Se le nota que ya lo hizo. Que está bien humillado. Esa persona no va a salir. Esa persona no va a salir adelante. Por eso, cuando le dice, quiero que me bendigas, y le lloró y le rogó, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces Dios dice, está bien, ¿quieres que te bendiga? Sí. Entonces dime quién eres. Dime que eres tú. Hay personas que dicen, hermano, ¿y yo por qué no recibo el bautismo del Espíritu? ¿Será que estos diáconos no oran bien y por eso no lo recibo? Mejor dime quién eres tú. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué es tu vida? ¿Qué eres en verdad? Y usted dice, no, yo soy el supervisor del sector 7, de la zona 4, del distrito no sé qué. Ya se vio cuál es su mal. Entonces, pase adelante al yunque de Dios, por favor. Pase ahí donde caen los martillazos, que eso es lo que necesita para poder recibir la bendición de Dios. No es fácil. No es fácil que el yo sea quebrado, pero es necesario, es el único camino para poder ser bendecidos por Dios. Mire, los que Dios bendice, respalda y usa son los más trapiados, los más molidos, los más heridos, los más descoyuntados. Son como queda el campo de batalla después de una guerra en la Edad Media. Esos que quedan rotos, heridos, pobres, humillados, que nadie les respetó, que todo el mundo les faltó al respeto, que los tomaron como la alfombra que está en la puerta de entrada de una casa donde todos se limpian los pies. Esos son los que Dios usa y bendice. Pero claro, eso no es fácil, ¿verdad? Eso no es fácil que usted ponga la cara para que otro venga y se limpie el zapato ahí, ¿verdad? Eso no es fácil. Pero si nosotros reconocemos lo que somos, ¿quién eres tú que me pides bendición? Dice el Señor. Y Jacob avergonzado, pues yo soy el mentiroso. Pero eso es todo lo que Dios quiere. Cuando el hombre se humilla y confiesa, versículo 28, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, ya no serás más el mentiroso ni el suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Dios le cambia nombre, pero le cambia nombre porque la naturaleza de Jacob ahora ha cambiado y de aquí en adelante ya no se llamará Jacob. Así que acostúmbrese, lo vamos a llamar como Dios lo llamó, Israel. Israel es una palabra difícil, extraña más bien diría, que no se ponen de acuerdo los expertos en hebreo en su significado exacto. Algunos dicen que significa el que lucha con Dios, otros dicen Dios lucha por él, pero la idea es que el nombre de Dios y de luchar están unidos. Eso es indudable. Pero lo importante es que ahora Jacob tiene un nombre diferente. Y yo le dije hace un momento que en la Biblia el nombre determina a la persona y lo que la persona es determina el nombre.
Entonces, si Dios le está cambiando nombre, es porque ahora Jacob es una persona diferente. Es decir, después de 20 años de luchar, según él, contra su queridísimo suegro, se da cuenta que no era su suegro, que era Dios tratando con él. Pero hasta hoy, que se humilla y confiesa. Es que, hermanos, parece tan fácil, pero es tan difícil para el ser humano. Porque mire, hay personas que no confiesan su pecado y quieren seguir campantes. Y pasa 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 8 años, 10 años. Y siguen como que sin nada. Pero jamás se levantan. Jamás prosperan. Jamás el cielo vuelve a resplandecerles. Porque no han llegado al Jaboc, al vado de Jaboc donde Dios quería. Por eso yo le decía, todo cristiano, todos nosotros vamos a tener un día que llegar a nuestro vado de Jaboc. Y a veces no una vez, varias veces. Porque después Dios va a seguir tratando con Jacob. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí está lo decisivo. Entonces todos tenemos que llegar a un momento de decisión. Y la decisión es suya. Si usted continuará mintiendo, fingiendo, no, todo está bien. No, si yo siento que Dios me bendice. Mire, en el caso de Jacob, no era que él sintiera que Dios lo bendecía. Dios lo había bendecido tremendamente. Pero eso no significaba que las cosas estuvieran bien. Él sabía que estaban mal. Hasta que llega ese día en que el hombre o la mujer se vuelve sincero, honesto, honesta, transparente delante de Dios y le dice: he pecado, y lo confiesa y no oculta, sino que dice: hermanos, fallé, hice esto, no tengo excusa, soy así porque en mí hay maldad, hay pecado, pero me arrepiento, no puedo nada por mí mismo, clamo a Dios que tenga misericordia de mí. El que llega a ese punto, Dios le dice: ya tu nombre no será suplantador, ya tu nombre no será estafador, ya tu nombre no será mentiroso, ya tu nombre no será agresivo, ya tu nombre no será violento, ya tu nombre no será adúltero, ya tu nombre no será fornicario, ya tu nombre no será homosexual, ya tu nombre no será hechicero, no será brujo, no será idólatra, ya no será asesino tu nombre, sino que te daré un nombre diferente, porque todo aquel que confiesa sus pecados alcanza misericordia de parte de Dios. En el versículo 29, Jacob se le pasa la mano porque le pregunta: ¿y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob. Pero imagínese a quién le está preguntando cómo se llama. Si es el Señor. Y conocer el nombre de una persona era conocer a la persona. Entonces, por eso Dios le responde y le dice: ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Dice Jacob. De veras, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a pretender conocerte, Dios? Porque conocer el nombre de la persona era conocer a Dios. No, retiro lo dicho. Y Dios lo bendijo. Versículo 30. Jacob llamó a ese lugar Penuel o Peniel, como dicen otras versiones, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo conmigo. Ahí es donde él entiende que ha estado luchando con Dios. Porque Peniel significa cara de Dios, que se había encontrado. Ahí se convierte en una población que se menciona solo 2 veces más en todo el resto de la Biblia. Es decir, no fue una población muy importante, pero lo importante era la experiencia que Jacob ahí había tenido. Versículo 31. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel, que él le acaba de poner ese nombre, cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada,
iba rengueando. Es decir, él venía cojeando, rengueaba al caminar porque su cadera había sido descoyuntada. Pero ahora tenía un nombre diferente, ahora él era Israel. Por eso es solamente el hombre que renguea a quien Dios usa. Es solo la mujer que renguea a la que Dios usa. Es solo el que lleva en su cuerpo las heridas. Es solo el que lleva la cicatriz, el que Dios usa. Es solo el hombre roto, es solo la mujer rota a quien Dios usa. Pero ¿sabe algo? Ahora Jacob ha vencido su peor enemigo, que es él. Ante la enormidad de su yo, Esaú ahora no es nada. Y por eso él ahora se levanta, atraviesa el río, él va en paz. Por eso es que la persona que logró vencer, derrotar su yo, ya no le teme a nada. Nadie le puede hacer daño. Porque al muerto ya no se le puede matar. Y el que tiene su yo muerto, ¿qué daño se le puede hacer? Le pueden decir en la cara cualquier insulto, cualquier barbaridad. Le pueden estar diciendo, diablo, diablo, diablo. Y él sigue sonriendo. Porque no le lastima. ¿Por qué? Porque no tiene sentimientos. No, sentimientos tiene. Lo que no tiene es un yo que reaccione. Lo tiene crucificado. Y por eso le dicen, diablo, perdona. Le dicen, diablo, perdona. Que no me oye que le estoy diciendo diablo, perdona de nuevo. Nadie le puede hacer daño. Por eso, si él ha vencido su yo, Esaú no es nada. Los 400 hombres armados que trae Esaú, no es nada. Y termina el relato diciendo, versículo 32, por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, de las reses, de las ovejas, por supuesto, ¿verdad? No de los seres humanos. Porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Fíjese que en la ley de Moisés no aparece esa regulación, que no se tenía que comer del tendón de la cadera del ganado, sino que aparece en los escritos de los rabinos posteriores a los años en que se redactaron los libros del Antiguo Testamento. Entonces, como que fue más una tradición oral que se observó y que llegó a ser escrita en un tiempo posterior, en el período intertestamentario, o quizás aún en la era ya cristiana. Pero es un hecho que los judíos no comen, porque quedó como un recordatorio perpetuo, que esa es la manera como Dios bendice. Ahora yo le digo, no se trata de que si uno come o no come del tendón de la cadera. No se trata de eso. Se trata que todos vayamos a nuestro vado de Jaboc, donde Dios nos está esperando y donde usted sabe que Dios le está esperando. Como Jacob sabía. Allá estaba él en Padán Aram haciéndose rico, pero él sabía que Dios lo estaba esperando allá. Usted sabe que Dios lo está esperando y que ahí está Dios con el martillo. Ven para acá, ovejita. Aquí te estoy esperando. Pero usted sabe para qué lo está esperando. Usted no quiere ir. Pero usted sabe que solo yendo su nombre será cambiado. Y no temerá ya nada y no temerá a nadie. Así que si hoy llegó el día para que usted llegue a su vado de Jaboc, bienvenido, porque el día de su liberación ha llegado. Para ser liberado, liberada de su más grande enemigo, su yo.
Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.